Y bueno, hola, ¿qué tal? ¿Cómo está tu pequeña existencia en el universo que estará viendo este video en estos precisos, hermosos, chidoris y chéveres momentos? ¿Cómo estás? Seas bienvenida a la siguiente parte de un video en mi canal de críticas, donde en este caso, en esta ocasión, en este video, voy a de repente estar jugando un poquito mientras vamos a continuar con la entrevista de Espartaco contra Cliptorino. Nos quedamos en la parte anterior en que Cliptorino le dijo que, oye, si sabes que mucha gente en internet te considera un lolco, Espartaco, y lo primero que se le ocurre a Espartaco es decir, estás totalizando, ¿sabes? No todos me consideran un lolco. Que a ver, pasa que luego sí, cuando hablas de algunos temas por ahí y por allá, sobre algunas cosas, tópicos en internet y todo, sí es cierto que a veces muchas personas caen, incluyéndome, caemos cuando se trata de algún tema de política, de sociedad, de lo que sea, de videojuegos, de lo que sea. Sí es que sí es cierto que caemos en totalizar demasiado el asunto y decir, pues muchas personas consideran esto, o muchas personas consideran esto otro, o sea, totalizar, generalizar, moverse entre esos dos términos, se hace demasiado, y a veces se hace erróneamente, porque sí es cierto que no puede haber unanimidad en una opinión pública, en un consenso total en algo, pero es que yo sí creo que hay un consenso total, y aquí sí cuenta lo de totalizar, en que la gente vea que piense que Espartaco es un lolco y una persona que no tomar en serio. O sea, yo sí veo eso demasiado, que independientemente de tu nacionalidad, posición política, género, religión o lo que sea, ves a Espartaco como totalmente como algo que no tomar en serio, como un lolco. Yo sí creo que es... O sea, si bien en otros temas sí podemos caer en totalizar y de repente al totalizar, de repente pues caer en, digamos que en un error, creo que aquí sí totalizar no es un error. Pero bueno, creo que entonces vamos a continuar y vamos a ver qué onda. Sí, ok. ¿Al final de cuentas estás totalizando o no? Al final de cuentas es un personaje que da risa, ¿sí? Pero sí estás totalizando o no. Estoy totalizando las audiencias de los canales que hablan de ti. Entonces no son todos. No, pero es la totalidad de la audiencia de los canales que hablan. ¿Y tú crees que es correcto? ¿Qué es correcto qué? Deshumanizar a una persona o discriminarla. No creo que sea discriminación y tampoco... Ok, ahí se fue ya un poquito lejos el Espartaco. A ver, discriminarla. Aquí no voy a hacer... Aquí no voy a hacer... A ver, sí, creo que aquí no hay que negarlo. Sí hay algún sector de la gente que tal cual discrimina a Espartaco. En efecto lo discrimina. Y no está bien. Al final, no está bien. Pero... pasa que... yo lo definiría, el fenómeno de Espartaco y el hate que está recibiendo, como una discriminación, pero una discriminación que él se ganó. Iba a decir justificada, pero no, creo que no es justificada. Y aparte que es por razones que sigue estando mal la discriminación y el hate que recibe Espartaco. Pero a la hora de entender el fenómeno de por qué pasa, Espartaco creo que tiene que ser sincero que su hate, su discriminación, proviene de un lugar de un lugar con una crítica justa o legítima más que justa. ¿Por qué? Porque ¿por qué viene su discriminación? Porque el güey a cada rato andaba diciendo que odiaba a las mamás solteras, porque el güey a cada rato anda diciendo que los va a demandar. Va a demandar a gente por supuestos delitos. Encima ni siquiera a gente directamente que está involucrada en los posibles delitos que le hacen de acoso, sino directamente a youtubers que hablan de él. El güey se lo ganó porque no se lo ganó, sino que el güey a lo mejor se lo buscó. Esa discriminación, si es que se le puede llamar discriminación. Por el tema de las menores, que ya el tema de las menores es un tema que ya no se aguanta. O sea, si bien podemos omitir y de repente no tolerar
más bien tolerar de repente otros temas. Ya el tema de las menores muchas veces es un tema que no se tolera para nada, y eso fue lo que generó su discriminación. Aparte, creo que discriminación es un término que está usando él en este caso muy de forma victimizante. ¿Por qué? Porque la discriminación al final es creo que sí viene muy del lado de cuando una persona es atacada y es hateada y es digamos que menospreciada y es tomada no tomada en serio, y la atacan y la insultan y lo que sea, cuando es algo digamos que injusto. O sea, discriminación creo que viene muy del lado de un tema de justicia, de una persona que es 100% inocente y que de repente no está haciendo nada malo, y que de repente pues es discriminada por algo que no es nada malo. En este caso el Espartaco, creo que para usar el término discriminación él no contaría, porque él sí estaba haciendo algunas cosas negativas y malas, me parece. O sea, él estaba haciendo unas cosas negativas y malas que no creo que puedan caer en lo de discriminación. Que a ver, si hay gente que lo discrimina, por supuesto, hay gente que a lo mejor aprovechó que le estaban reclamando a Espartaco temas legítimos para decirle, eres moreno, eres de repente pobre, eres de repente lo que sea. Pero la mayoría de críticas van por otro lado. O sea, no voy a negar que Espartaco también sufrió discriminación, porque la sufrió también. Pero la mayor parte de esas críticas no son discriminación, porque al final son cosas que no caen en una injusticia, caen en señalarle cosas que hace mal este carnal. Que hace mal, muchas de ellas intolerables, como lo de las menores. Hasta cierto punto. Entonces, que sí, que hay güeyes que lo critican por su color de piel, porque es pobre, que lo discriminan tal cual, sí, pero la mayoría de críticas hacia él no son discriminación. O bueno, si lo son una discriminación que al final es por razones legítimas, porque creo que el güey tiene que entender una cosa, que él ya se metió hasta con menores, el tema de las menores, y es como que, güey, cuando te señalan eso, y es como que no puedes decir que es discriminación, o por lo menos no una discriminación injusta, por así decirlo, no sé. Pero bueno, vamos a seguir. No creo que sea deshumanizar. Si así fuera el caso, yo te preguntaría a ti si no deshumanizaste a ciertos grupos de la población con todos los videos que hiciste antes. Como lo han hecho con... Y de repente este Cliptorino hasta ahorita su entrevista me ha parecido normal, pero de repente Cliptorino sacó el cobre y se lo dijo. Con que discriminar, tú que andabas diciendo de las madres solteras, de creo que de la población LGBT también por ahí, no sé. ¿Qué pedo? O sea, ¿qué pedo? Cliptorino sacó el cobre, tantito me gusta. Me agrada, y no es sacar el cobre tal cual, sino... Bueno, decirle unas cuantas verdades, no sé, pero bueno. ¿Conmigo? Sí. A ver. Como todos los videos que no deshumanizaste a ciertos grupos de la población con todos los videos que hiciste antes. ¿Como lo han hecho conmigo? Sí. ¿Como lo han hecho conmigo? Sí. Tú hiciste declaraciones muy fuertes, mi estimado. Una cosa es la declaración, otra cosa es lo que se está haciendo. Físicamente ya. O sea, ¿de verdad vas a comparar ambos puntos? Es que... A ver, aquí está diciendo que... Ahí él está criticando, ahí él está queriendo decir que no hay comparación más que nada en las formas. Y a lo mejor ahí sí tiene un punto el pinche Espartaco. El Che Espartaco, perdón por la palabrota. Porque sí, a lo mejor no es comparable la reacción. A lo mejor sí son diferentes reacciones. Él simplemente tiraba... Es más, sí, no es comparable. Y iba a decir que no es comparable y decir que sí, a lo mejor el Espartaco la pasa peor. Pero hay que ponerlo un poco en perspectiva. A ver, yo iba a decir, sí, a lo mejor ahí tiene un punto el Espartaco, porque no se puede comparar unas cuantas declaraciones que él hizo contra prácticamente una funa entera, hasta incluso una funa IRL, por así decirlo, una funa
que llegó hasta que le pusieron, o sea, hasta que ya no eran comentarios de anónimos en internet lo que le ponían, sino que de repente eran lonas anónimas en su barrio. Y sí, lo que el Espartaco vivió fue una funa, pero de repente, o sea, si lo piensas nada más por ahí, a lo mejor Espartaco tiene un punto en que a él le fue peor, de que, oye, pues resulta que son mis declaraciones contra una funa completa que me hicieron a mí, hasta en la vida real. Pero pasa que lo suyo al final, o sea, si tomáramos las acciones de Espartaco como individuales, sí, en efecto, no, y un poquito sí son individuales, sí, en efecto, pues sí no es comparable, sí no es comparable porque sí la pasó él mal, porque él hizo videos contra las mamás solteras, pero solo son unos videos que encima nadie vio. Pero pasa que si vemos esos videos como parte de un contexto mayor, sí que sí, él hasta cierto punto hace un daño. Porque al final sus declaraciones no solo se quedaron en declaraciones y ya. Al final que él saliera en videos a decir que odia a las mamás solteras, que las mexicanas le parecen feas, que prefiere a las rubias y todo eso. Hace unos momentos dije que nadie tomaba en serio a Espartaco. Y si es así, creo que nadie toma en serio a Espartaco. Pero si por ahí hubo una persona que lo tomó en serio, él ahí, tan solo con que hubiera 1, 2, 3 personas, él ahí, ya, o sea, tan solo con que hubiera 1, 2, 3 personas que se identificaran con él, que legitimaran sus ideas con él, ahí ya el güey hizo un daño hasta cierto punto mayor, porque hablamos que la discriminación que sufren, por ejemplo, las mamás solteras, y que sufren ya no solo 1 o 2, sino que sufren un montón de mujeres que están en ese rol de mamás solteras, es mucho peor que cualquier funa que te pudieron haber hecho a ti, porque al final las mamás solteras lo que pasa es que reciben una discriminación constante, reciben un acoso constante en el mundo, la pasan muy mal en el mundo, muchas veces no son tomadas en cuenta, muchas veces se tienen que relegar a cumplir un rol de madre de la forma más dura y cansada posible. De repente luego les dicen que son malas madres cuando eventualmente alguna falla, etcétera. O sea, el estigma, más que nada, que tienen las mamás solteras es mucho más cabrón que lo que a lo mejor él pudo haber sufrido o a la par. Pero también el punto aquí es que no, que él sufrió individualmente las consecuencias de sus acciones. Como ya dije, algunas medio ganándoselas, medio buscándoselas. Y en cambio una mamá soltera que está haciendo de hecho algo muy importante y muy respetable, como de repente criar a un hijo sola, de repente tiene que sufrir las consecuencias de todo el estigma que sus declaraciones a fin de cuentas ayudan a promover. O sea, él solo hizo declaraciones, pero las declaraciones tienen una repercusión bien cabrona, porque crean este estigma en la sociedad, y el estigma en la sociedad lastima a las mamás solteras, lastima de repente a las personas que son discriminadas por racismo. O sea, incluso hasta, o sea, lastiman tanto las declaraciones de Espartaco que hasta puede que esas declaraciones lo lastimen al propio Espartaco, porque esas declaraciones lo único que hacen es seguir normalizando ese tipo de actitudes en la sociedad, y son actitudes que al final del día le van a caer a él también, porque él también, por ejemplo, es moreno, y en el momento en el que dice la tontería de no, es que yo prefiero a las mujeres mexicanas, europeas blancas por sobre las mexicanas, que no le gustan las morenas o lo que sea que dijo, al final eso le va a repercutir a él, porque es seguir normalizando, por ejemplo, el racismo en nuestra sociedad. Y güey, él no está bien colocado como que para decir que no va a sufrir de ese mismo racismo. Las mismas personas que luego lo van a acosar por razones legítimas, luego a lo mejor hay otras que lo acosen por razones no legítimas y le saquen la carta de eres bien moreno y por eso te tiramos por moreno. O sea, las declaraciones del Espartaco al final del día, si las vemos en un digamos que en un entender sus repercusiones de forma más amplia, si entendemos las repercusiones,
de forma más amplia, por supuesto que las declaraciones del Espartaco dañan un poco más, porque dañan el tejido social, dañan a nivel ya no solo individual, sino de comunidad en la sociedad. Cada vez que alguna persona habrá salido por ahí y habrá dicho, sí, estoy de acuerdo con Espartaco, pues de repente, si alguien está de acuerdo con él, si hay un mínimo porcentaje de una persona que esté de acuerdo con él, ahí el güey ya hizo daño, aunque sean solo declaraciones, porque está afectando hasta a su propia persona, el Espartaco. Ese es el problema, me parece. Así que bueno, unos momentos antes de continuar, tengo que ir a hacer algo rápido y ya vengo. Ok, pero bueno, ¿qué pasó con el juego? Unos momentos. Bueno, se me cerró el juego mientras corté, pero ya estoy aquí. Pero estaba diciendo que sí, que el Espartaco... sí, o sea, si vamos a poner esa comparación en la balanza... O sea, si hablamos cerradamente del mundo del Espartacoverso, del lore del Espartaco y todo... resulta que sí, resulta que a lo mejor sí es cierto que él sufrió más, porque resulta que él solo hizo unas declaraciones contra las madres solteras y el Espartaco o sea que él hizo unas declaraciones contra las madres solteras y el Espartaco recibió toda una funa hasta una lona cerca de su casa. Es cierto, pero ya si lo vemos más allá del Espartacoverso, resulta que no es así, porque resulta que las palabras de Espartaco pudieron hacer más daño. Pudieron hacer más daño porque podían influenciar. Digo, hoy en día creo que Espartaco no influencia nada. O sea, de repente el carnal pues nadie lo toma en serio y lo sé. Pero en su momento puede, creo que en su momento antes de que lo descubriera Rob Paper Sheet, puede que se haya topado con alguna que otra persona, alguna persona joven tal vez, que haya dicho que Espartaco soltó sus cosas sobre las madres solteras, y hay alguna persona, algún joven, alguna persona que pasara por alguna situación dijo, sí, cierto. La neta, lo que dice este morro, por más que tenga cajas de huevo en su cuarto y de repente alucine con ir al Real Madrid y todo eso, esa persona tiene razón. Y eso es lo peligroso, y eso es donde el Espartaco puede hacer más daño, porque al final de cuentas normaliza y perpetúa el sistema con racismo, machismo, clasismo, etcétera, que está jodido en este mundo. Y al final eso le afecta, y eso afecta a nivel sociedad. O sea, el güey afectó a la sociedad en general, y afectó tanto a la sociedad, puede que haya afectado tanto a la sociedad, a nivel de que hasta a él mismo le afecta. Porque muchas de esas ideas racistas, muchas de esas ideas clasistas, al final, como él no está tan bien posicionado en este mundo como para decirse un privilegiado, pues resulta que eso mismo le va a terminar rebotando a él. Al final del día. Eso es para verlo. Pero bueno, vamos a continuar. Es que el tema es que contigo es público. Unos momentos. Tengo que ponerme mi otro audífono. Vas a comparar ambos haciendo. Físicamente ya. O sea, ¿de verdad vas a comparar ambos puntos? Es que, ¿sabes qué? El tema es que contigo es público, pero a ti que no te consta que una persona no vio tu video y llegó a su casa y ya me dijo el Spartan que eres una madre. Ahí está. Ahí está, es lo que digo. Aquí de repente Cliptorino al parecer se lo va a decir, pero bueno. Que eres una red flag, ¡pam! Chingadazo. No te consta que eso no pasó porque no es público, ¿sabes? Así como no constan 1000 cosas que se dicen de mí. Exactamente, pero no te puedes victimizar como tal. Yo no me estoy victimizando. No dimensionas el alcance que pueden tener los mensajes peligrosos que en su momento lanzaste, ¿no? ¿Y el alcance de las masas tampoco importa o solo importo yo? Pero solo importa lo que yo hago. de las masas de la que hablaron en su momento de la Red Pill. ¿Y eso qué tiene que ver? ¿Cómo que qué tiene que ver? ¿Qué tiene que ver? Pues de repente que parte, porque tampoco me voy a negar que hay odio un poquito injustificado de Espartaco, pero gran parte, la mayoría de la crítica a Espartaco no es tal cual Espartaco, sino que es hacia cosas como la Red Pill, hacia cosas como, oigan, pues miren a Espartaco como ejemplo máximo de lo dañino que es la Red Pill en la sociedad.
Tal cual, muchas de esas personas no criticaban tal cual al Espartaco por criticar al Espartaco, criticaban todo lo que él representaba. Ese es el punto, me parece, que tendría que ver aquí Espartaco. Y que Cliptorino le tendría que decir, pero bueno. Pues estamos hablando de los alcances que puede tener un mensaje peligroso, ¿no? Sí, ¿y cómo reaccionan ante eso? ¿Con argumentos, con inteligencia o con acoso y amenazas físicas? Depende de la persona. ¿Cómo reaccionaste tú? O sea, tú dices que es mi culpa y que es equiparable, que lo que yo dije en esos momentos, en esos videos, es equiparable a las amenazas ya físicas. Es una pregunta interesante. Si tú no crees que es tu culpa, entonces ¿por qué crees que se dio todo este acoso? Porque la gente lo decidió. Uy, como que me está gustando cómo lo está manejando Cliptorino. A ver, voy a retroceder tantito el video. Pues que puede tener un mensaje peligroso, ¿no? Sí, ¿y cómo reaccionan ante eso? ¿Con argumentos, con inteligencia o con acoso y amenazas físicas? Depende de la persona. ¿Cómo Perfecto. reaccionaste tú? O sea, tú dices que es mi culpa y que es equiparable, que lo que yo dije en esos momentos, en esos videos, es equiparable a las amenazas ya físicas. Es una pregunta interesante. Si tú no crees que es tu culpa, entonces ¿por qué crees que se dio todo este acoso? Si tú no crees que es tu culpa, ¿por qué crees que se dio todo este acoso? Ah, mira, esa es una muy buena pregunta. Le retrocedí porque no había captado bien que esa era una muy buena pregunta para hacerle aquí. O sea, en medio de que el güey se está victimizando y se está medio tirando al suelo y diciendo, no, es que el pedo es que yo aquí soy la víctima y todo eso. Clipto le saca la pregunta de la nada de, ¿y por qué crees que no es tu culpa? Le saca esa pregunta. O sea, pero cuando el Espartaco se estaba victimizando, cuando le estaba enfocando, cuando lo estaba llevando a su terreno el Espartaco, cuando estaba llevando la conversación a su terreno, de que de repente Clipto voltea la situación con una pregunta. ¿Por qué crees que no es tu culpa? ¿Por qué crees que no es tu culpa al final? O sea, de repente Clipto con una sola pregunta, creo en ese momento, sacó a Espartaco. O sea, con una sola pregunta a Clipto sacó a Espartaco de su terreno y lo llevó al suyo. Con una sola pregunta, me gustó ese momento. A ver. Porque la gente lo decidió, pero no significa que sea correcto o que esté bajo la ley. A ver, ¿cómo? O que los derechos. Y tú no hablas de las amenazas ya físicas. La persona. ¿Cómo reaccionaste tú? O sea, tú dices que es mi culpa y que es equiparable, que lo que yo dije en esos momentos, en esos videos, es equiparable a las amenazas ya físicas. Es una pregunta interesante. Si tú no crees que es tu culpa, entonces ¿por qué crees que se dio todo este acoso? Porque la gente lo decidió, pero no significa que sea correcto o que esté bajo la ley o que los derechos lo permitan. No, claro. O sea, evidentemente, el Spartan, la gente lo decidió. Así como tú en tu momento decidiste que era inteligente hacer un video dando una declaración o dando otra. ¿Y yo hice un daño de esa magnitud a alguien? ¿Alguien salió siquiera dañado de lo que yo dije entonces? No lo sabemos porque no son entonces, personas. ¿Dónde están las víctimas de pues ese gran daño que hice? Yo siempre he invitado... Tú estás suponiendo que alguien va a llegar, eres una madre soltera, pam. Tú estás suponiendo eso, pero ¿ya pasó? ¿No es eso lo que incitabas? Ah, ya pasó, podríamos decir que sí. Porque como dije, no es que también ahí como que Clipto... Me gustó como se quitó un poquito a R. Spartan ahorita, pero creo que ahí Clipto está fallando en decir que el daño va a ser exclusivamente a nivel individual. O sea, que el daño de las declaraciones de Espartaco va a ser exclusivamente en el territorio individual. Porque Clipto lo está manejando como, oye, pero pues por tus declaraciones un güey, tan solo un güey, un día pudo alocársele la rueda. Pudo de repente alocársele la cholla y de repente llegar y con una madre soltera golpearla. Clipto lo está manejando así, pero hacerle ver el daño de sus declaraciones a Espartaco creo que no va por ahí, sino va por ahí de entender de, oye, pues resulta que a lo mejor no directamente una persona va a llegar a o sea, no va a pasar que directamente una persona por escucharte a ti va a ir y golpear a una mujer, a una mamá soltera. No va a pasar así. Pero sí es cierto que una persona te va a escuchar lo que decías de las mamás solteras. A lo mejor, por ejemplo, un hijo de una mamá soltera
va de repente a escuchar lo que dices de las mamás solteras, va a considerar que sí, esto es lo que está correcto, lo que dice Espartaco y todo. Y después va a ocurrir que ese niño no va a ir y golpear a su mamá porque es una mamá soltera. No va a ir y insultar, ni insultarla, ni de repente, digamos que escupirle o algo por el estilo así en corto, a la de ya, no. Sino que va a pasar que a lo mejor ese chico va a sufrir y va a sufrir un proceso en el cual constantemente va a pasar que va a estar a lo mejor faltándole el respeto a la mamá, a su mamá, a la mamá soltera. A lo mejor el hijo se va a poner rebelde y no la va a escuchar. A lo mejor va a pasar que conforme pase el tiempo ocurra alguno que otro momento, un accidente. A lo mejor no va a tomar en cuenta los consejos ese hijo de la mamá soltera y de su mamá soltera, y de repente, no sé, si la mamá soltera le dice no entres en drogas, pues por llevarle la contraria va a entrar en sustancias el hijo. O sea, no va a ocurrir directamente una agresión directa por las simples declaraciones, sí, en efecto. Pero lo que sí va a ocurrir es que a través del estigma hagas más difícil la vida de esa mamá soltera, que su hijo la juzgue, o que en el trabajo alguien diga, esta mamá soltera no me cae bien por ser mamá soltera, yo creo que igual voy a negarle el trabajo a esta mamá soltera. O si de repente le doy el trabajo, ok, pero la voy a hacer trabajar más y la voy a explotar, y todo eso por el estigma. O sea, no es directamente que ocurra una agresión directa. Ay, este güey sacó su cohete. De que va a ocurrir una agresión directa, no va a pasar. Pero sí va a pasar que el estigma va a generar un montón de mini agresiones, por así decirlo. Porque así funciona el estigma. Lo que hizo Espartaco fue promover un estigma. Y los estigmas no funcionan con violencia directa. Funcionan a partir de que se construyen pequeñas microviolencias, creo que así se le llama. Pequeños momentitos donde poco a poco se va a ir lastimando y dañando a la mamá soltera. Es así como funciona al final. O sea, eso es lo que haces. Generar un estigma en la sociedad, lanzar un estigma en la sociedad, y ese estigma de poco en poquito va a ir conflictuando la vida de la persona a la cual venga ese estigma. O sea, no es como que simplemente... O sea, no es como que simplemente alguien llegue y le suelte un combo a una mamá soltera, no. Simplemente, porque vienen unos güeyes, no sé de dónde salieron, creo que son de los de The Lost, pero bueno. Simplemente es de poco a poquito, porque el estigma funciona diferente a una funa al final. Pero bueno, entonces... No. Tú tienes un video donde incluso dices que hay que llegar a hacer esto, ¿te acuerdas? ¿Sí te acuerdas o no? Sí, es parte del personaje. Ok, sí es cierto, y yo no me acordaba. Mira, sí son güeyes de The Lost, ¿no? ¿Sí son güeyes de The Lost? Sí son güeyes de The Lost, me vine a meter a un campamento de güeyes de The Lost. ¡Hijos de su madre! ¡Hijos de su madre! Es un campamento de The Lost. Y están como que cosechando la María Juana, me parece, pero bueno, ahí está. Dios, me vine a meter. ¿A dónde me vine a meter? Dios mío. Uy. Pero bueno. Sí es cierto que Espartaco tenía un video donde decía que él iba a hacer esto a las mamás solteras, pero ya no me acordaba. O de repente, ¿eran las mamás solteras? O de repente creo que Eclipto sí está mal recordando y creo que era más bien a la gente de izquierda, ¿no? A la gente de izquierda creo que Espartaco les iba a hacer así, ¿no? O sea, con el puño. Me parece, no sé. Pero ¿en dónde me metí? Maldita sea. ¿En dónde? Hijos de su madre. Entonces, bueno. Vamos a seguir. Es que no puedes... No. Tú tienes un video donde incluso dices que hay que llegar a hacer esto, ¿te acuerdas? ¿Sí te acuerdas o no? Sí, es parte del personaje. O sea, ¿tú crees que eso es literal? Es que no puedes decir, es que era un personaje, güey. Tú, pues lo es. Tú eres una persona pública desde que empiezas a hacer... Ahí de repente el güey sacó la carta que me parece horrible. Muchas personas que cuando dicen cosas
nefastas dicen es que fue un personaje, es que es un personaje. Y es que ahí hay un pequeño problema, y es que, ok, pon tú, a lo mejor sí. Cuando dijo el Espartaco que iba a hacer esto, a lo mejor se refería a que de repente, o no hablaba en serio porque era un personaje. Pero si es un personaje o no, eso es irrelevante. A fin de cuentas, en el mundo de Ataque a la Banda... Ah, cabrón, esta era una misión. No me di cuenta. Pero a final de cuentas, resulta que de repente... o sea, cuando alguien dice algo en internet, sea un personaje o no, lo que importa no es si de repente lo dijo en serio. Si de repente una persona que dijo algo nefasto lo dice bajo personaje, a lo mejor eso me puede decir que la persona no piensa lo que realmente dijo, pero el problema no es en que si piensa o no lo que realmente dijo. El problema es que ya promovió un mensaje, un mensaje, ya comunicó de repente una idea, y esa idea al final puede hacer daño en la vida real. O sea, puede hacer daño de que esa idea la sigan otras personas que también no les importara si era un personaje o no. Si de repente les gusta la idea, van a decir, pues esa idea me gusta. Que de repente la persona piensa así, no sé, pero me gusta. Y de repente pues van a seguir esa idea y va a generarse un conflicto y todo eso. O sea, al final no importa si realmente si fue un personaje o no. El problema es que lo que dijiste lo dijiste, y hay gente que o no sabe que es un personaje, o directamente lo sabe y no le importa porque lo que le importa es la idea, y la idea le gustó. La idea a lo mejor que tú sueltas de discriminar gente, de discriminar a las mamás solteras, les gustó, y ellos se legitimizan con ese personaje no en serio, con ese chiste que no es en serio. Ese es el problema de cuando actores o comediantes o lo que sea se validan de decir, no, es que es solo un chiste, no lo digo en serio ni pienso así. Puede ser que así sea, que la persona no piense así, o lo que dijo no es en serio y no sea parte de sus ideas, pero al fin de cuentas ya lo promovió como un mensaje que comunicó a través de su comedia, a través de su personaje, de lo que sea. Ese es el verdadero conflicto al final. Videos públicos, ¿sabes? Ujú. Te sujetas al escrutinio público, ¿sabes? Escrutinio, y también es violencia física. O sea, es ¿Te han hecho equiparable violencia nuevamente. física? Es equiparable. ¿Te han hecho violencia física? Claro que sí. ¿Qué te han hecho? Me han amenazado con armas blancas. ¿Te han amenazado? ¡Oh, cabrón! Ok. Yo no sabía eso. Lo han amenazado con armas blancas. Ah, no mames. O sea, sí llegó el pedo así de que escaló así a ese nivel. Ok, si escaló a ese nivel es lamentable. Para nada es algo justificable, para nada. Pero... Y a ver, aquí que se separe lo que quiero realmente decir, lo que quiero realmente comunicar. Es totalmente condenable si en algún momento alguien llegó a agredir a Espartaco con armas blancas. Así no se debería solucionar cualquier conflicto, cualquier pedo que haya con Espartaco. Para nada. Pero eso no quita que una vez más esto fue algo que el güey provocó. No, ni siquiera ya voy a decir que se lo buscó o que nada. Él provocó directamente todo lo que hizo, porque al final lo que hizo fue promover odio, promover ideas nefastas, promover un montón de cosas que la neta al final, pues cada reacción tiene cada acción tiene su reacción. O sea, promovió odio el güey, era normal que le llegara odio. De repente promovió ideas nefastas, era obvio que iba a llegar gente nefasta a querer incluso agredirlo. O sea, aquí sí quiero dejar en claro cuál es esta idea que tengo. Es totalmente condenable que una persona haya llegado a agredirlo con armas blancas, pero una vez más, eso fue todo lo que él cosechó. Él cosechó eso. Ese es el mejor término que puedo buscar yo, cosechó. No que se lo buscó, no que se lo merece, porque eso ya es meter un juicio de valor, sino que simplemente cosechó. Él cosechó de repente... se me ocurrió usar esto de ejemplo. El güey cosechó amaranto podrido
Y de repente, pues a la hora de ver los frutos de esa cosecha, la cosecha salió como amaranto podrido. O sea, al final ese es el problema. No es justificable ni es es totalmente condenable digamos que o sea, no es justificable y muy por el contrario es totalmente condenable que haya llegado a ese nivel de violencia el tema con Espartaco, pero al final él lo cosechó. Él lo cosechó y esa violencia no hubiera llegado si tan solo no hubiera sido la persona nefasta que es y no hubiera de repente dicho lo que dijo acerca de cosas que muchas veces ya no son tolerables, como lo de las menores. Él lo cosechó y luego aparte de que hizo todas esas cosas nefastas, a lo mejor el problema no fue tan solo que dijera esas cosas nefastas, que hiciera y dijera esas cosas nefastas, sino que también luego de decirlas, el güey de inmediato, la posición que tomó frente a los reclamos que le hacían fue, no, todos están en mi contra, me tienen envidia, me la suda, de repente no hice nada malo. O sea, por ejemplo, el tema de las menores. El tema de las menores, tan solo el tema de las menores, el presunto tema de las menores, no sabemos si es cierto o no, todavía, pero sabemos cuáles son los antecedentes con el tema de las menores. Y en el tema de las menores, pon tú que de repente el güey con el tema de las menores hubiera... A ver, aquí hay alguien que me está disparando. Imagínate que con el tema de las menores, ok, él dijo que hizo un error demasiado enorme, demasiado horrible, como el tema de las menores. Pero muy posiblemente si él hubiera admitido tantito... mira, una carrera de bicicletas, voy a participar con una motocicleta. Si él hubiera admitido tantito, pero tantito... Mira, sí es cierto, aquí va a empezar una carrera de bicicletas y de repente yo voy con una motocicleta, neta, ok, pero bueno, estaba diciendo que con el tema de las menores, ok, se dio un problema de que el güey admitió una cosa horrible con unas menores, pero si él, después de que ocurrió ese tema horrible con las menores, tan solo hubiera dicho por lo menos, estuve mal, me arrepiento, estoy buscando ayuda profesional, sé que lo que hice no está bien, no es justificable, o lo que sea, muy posiblemente la gente ya lo hubiera dejado en paz. Pero lo que de repente decidió hacer él más bien fue decir... mira, un ciclista ya se bajó de la carrera porque ya vio que su contrincante lo persigue la policía. O sea, lo que hubiera pasado es que muy posiblemente la gente lo hubiera tomado mucho mejor. Si tan solo él se hubiera salido a disculpar y a decir, sí, no está bien lo que hice. Ya fui al psicólogo porque sé que esas pinches... tendencias no están bien en mí y todo eso, esas pinches actitudes no están bien en mí para nada. Voy a reflexionar, voy a hacer algo por lo menos. La gente ya no le hubiera dado ese nivel de hate y ese nivel de agresión. Pero como el güey en su lugar decidió al final decir, no, todos los que me acusan falsamente, o incluso salir a sacar ese video, que me acuerdo de ese video donde salió a justificarse a decir, no, es que no hay nada malo en lo que hice, el Código Penal mexicano me ampara, y todo eso, como salió a decir eso, lo que la gente entendió, de repente fue, este güey no aprendió en nada, este güey está incluso normalizando el hecho de que está normalizando el hecho del tema de las menores. Y como y muchos habrán conectado en su cabeza muy posiblemente, como normaliza el tema de las menores, no vaya a ser que un día de estos, el cabrón, se le ocurra hacer eso con otra menor. Porque para él, hasta donde nos ha comunicado el güey, para él no estuvo mal lo que hizo. Para él fue como una gracia lo que hizo. Y muchas personas, como dije, ya no toleran para nada cuando eso sale. Cuando eso rebasa esos límites de las menores, cuando hay temas que se rebasan en el límite de las menores y las personas que van a tomar acciones más radicales, lo que dijeron es, pues muy posiblemente lo agredimos, físicamente incluso, porque el güey ni siquiera demuestra arrepentimiento, ni siquiera muestra un lo siento, ni nada. Si él hubiera tal cual mostrado arrepentimiento, o algo, o mostrado que por lo menos entiende que lo que hizo no estuvo bien, por lo menos creo que sí lo hubieran olvidado en internet, porque creo que eso pasó con, por ejemplo, este otro personaje, Lolco,
que era Dred Sánchez. Dred Sánchez literalmente fue un güey que tenía cosas con menores mucho más turbias, el amigo de Riley, Dred Sánchez, el amigo de Hermione niña de Hermione niña de Harry Potter, y de repente tiene cosas más turbias, al punto de que es más turbio que Espartaco en ese tema. Y sin embargo, hoy en día creo que a Dred Sánchez no le pasó la misma funa que a Espartaco 18. Su funa no ha llegado a niveles estratosféricos como los de Espartaco. ¿Por qué? Porque en su momento creo que el Dred Sánchez, de una forma retorcida y extraña, pero por lo menos el Dred Sánchez dijo que estaba mal, que entendía que estaba mal el güey. O sea, había en él un pequeño destello de esperanza de que por lo menos en su mente un poquito enferma entendía que estaba mal. Pero sin embargo con Espartaco no pasó nada. Simplemente Espartaco se montó en su macho y dijo, no, yo no hice nada malo y me están difamando y todo eso. Y lo que da a entender eso, o luego el mensaje que manda es, el güey no aprendió, no sabe nada, no ha aprendido nada de sus errores. Y una persona que no aprende nada de sus errores en un tema tan delicado como las menores, pues entiende que es un peligro. Y la gente reacciona hasta de forma más radical. O sea, es que Espartaco tiene que ver eso. Que es que estuvo mal y es condenable que alguien lo agrediera hasta con un arma blanca. Pero es que si cosechas amaranto podrido, te va a salir amaranto podrido. O sea, más bien, ¿cómo era el dicho? Si siembras, así como dice el antiguo y viejo dicho, si siembras amaranto podrido, vas a cosechar amaranto podrido. Está podrido. Tal cual, y es por eso que es lo que tiene al final este carnal. Porque como dije, ahora que lo pienso, ahora que recordé el tema de Dred Sánchez, sí es cierto, Dred Sánchez es más nefasto que Espartaco a la hora de hablar de menores. Y sin embargo la gente ya casi que olvidó creo que olvidó a Dred Sánchez en el mundo del nicho de YouTube. Olvidó a Dred Sánchez por completo. Porque por lo menos dentro de las horrendas cosas que decía, creo que mostraba un poquito de voluntad de decir, sí, lo que estoy haciendo está mal. Por lo menos, y Espartaco no tuvo eso. No tuvo eso de mostrar arrepentimiento, por lo menos, que es lo mínimo que debería mostrar, arrepentimiento, ni por el tema de las menores, ni por ninguno de los temas. Ese es el problema de por qué Espartaco sigue vigente dentro del mundo de las críticas en internet. Entonces, bueno, con armas blancas. Eso no lo sabe la gente. Y de hecho, también hay como que una campaña donde se están orquestando para darme cacería y dar recompensas de 13,700 o algo así. Y a todos los están armando con cuchillos y esperándome afuera del albergue. Ah, caray, y eso no se dice. Ah, cabrón. Pues sí está cabrón. O sea, y para ese nivel de violencia, y hasta al punto de dar una recompensa, güey, pues es que ya no se me ocurre otra cosa por la cual sea eso que por las menores, güey. O sea, si Espartaco quisiera hablar de eso, de que ya están pidiendo recompensas por él, creo que ya es para que Espartaco, o sea, él no quería que le hablaran del tema de las menores en estas entrevistas, pero ya es para hablar del tema de las menores, porque estoy más que seguro que si eso es cierto, lo que nos dice el Espartaco, de que ya lo estaban cazando y esperando y todo, o sea, es gente que está enferma, en efecto, es gente que no está bien, que no está haciendo las cosas bien, en efecto, pero que se deriva de el tema de las menores. Eso lo tienes que tocar sí o sí, no sé. Pero bueno. ¿Y por qué no si lo se dice? dice? No creo que importe, ¿o sí? ¿Y por qué Ni a no mí lo me dice? importa. Yo no sabía. Y yo creo que nadie sabía. O sea, No, porque nadie va a divulgar eso. Pero ¿por qué no lo dices? Porque no me interesa, mira, porque yo sé de qué lado va a estar la gente. Hay canales y muchos canales que te cubren, que te cubrimos, me incluyo, pero que siempre hacemos el llamado a: esto es con fines de entretenimiento, es con fines de información, no probamos el doxeo, no probamos el bla 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 y el acoso, ¿no? Ningún canal yo creo que cubre el caso lo hace con fines de que se te acose
Y yo tampoco, y por si las dudas quedó, como ya lo dije ahorita, eso que le pasa a Espartaco es totalmente condenable. Si de repente hay temas con Espartaco, se manejan de otra forma, no se tienen que manejar al Ok, entonces, bueno, tuve que cortar porque se me acabó el espacio en mi... Se me acabó de repente el espacio en mi computadora y tuve que ir a borrar algunas cositas. De paso a subir el video anterior que grabé, que es el de... que de repente ya le puse título, que es el de Espartaco el Trotamundos o algo así le puse. Y bueno, estábamos en que... sí, estábamos diciendo que igual aquí se condena totalmente lo que le pasa a Espartaco de esa naturaleza. Si a Espartaco se le tiene que... se le tiene que confrontar o se le tiene que decir o criticar cosas malas, se tiene que hacer siempre desde el diálogo, siempre desde la crítica, más nunca sobrepasar los límites de la violencia. O sea, ahí yo también estoy totalmente de acuerdo con lo que dice Crypto, que si hay una forma de hablar de las cosas malas, de Espartaco es justamente así, hablando. De ahí no se tiene que pasar ninguna línea y toda la persona que lo pase es totalmente condenable. Al final yo también tomo esa postura, así que bueno. Que te cubren, que te cubrimos, me incluyo, pero que siempre hacemos el llamado a... Esto es con fines de entretenimiento, es con fines de información. No aprobamos el doxeo, no aprobamos el bla, 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 bla y el acoso, ¿no? Ningún canal yo creo que cubre el caso lo hace con fines de que se te acose o que se te agreda. Así como tú en su momento, cuando cubrías a las madres solteras, cuando cubrías a las personas con obesidad, cuando cubrías a todo ese tipo de personas, tampoco creo que lo hicieras con el fin de que fueran agredidas, ¿o sí? ¿No? Perfecto. Entonces, ¿por qué yo soy agredido? Entendemos esa parte, ¿o no? Sí, pero no se hace nada igualmente. Simplemente dicen, me pongo la banderita de soy buena persona, no favorezco esto, pero sigue pasando. ¿Qué deberían hacer desde tu perspectiva? No, desde mi... O sea, dice que se nos ponemos nada más la banderita de soy buena persona y ya. No es mucho de ser buena persona, sino es mucho de inmediato deslindarse de actitudes que tú legítimamente no consideras que estén bien, como el que se sobrepase la línea de la violencia. No es ponerte una banderita. Y ahora, si nos dicen ¿qué más haces? Pues ¿qué más voy a hacer, güey? O sea, si de repente el Espartaco me dice ¿pero qué más haces tú aparte de eso? Pues ¿qué más esperas que haga? Para empezar, sí es tu pedo. Es el pedo en el que tú te metiste. ¿Te lo mereces o no? Sepa. Pero de que tú te metiste en el pedo es eso. Ahora, si me preguntas qué voy a hacer, pues ¿qué esperas que yo haga? Lo que puedo hacer desde mi posición es condenar. E incluso si pudiera hacer algo más, güey, no me voy a ir a pelear con la gente que te anda persiguiendo con armas blancas. Nada más por el problema en el que tú te metiste, carnal. Es condenable, sí. De repente exhorto a cualquier persona que a lo mejor me escuche y que de repente quiera hacer algo a no sobrepasar la línea de la violencia hacia ti, pero hasta ahí puede llegar mi ayuda. Porque mi ayuda, de repente, para empezar, no soy un maldito vengador, no soy el pinche Spider-Man, no soy el Capitán América para aguantar navajazos así nada más. Y por lo tanto no me voy a ir a pelear con la gente que te está prácticamente cazando para que pare la violencia contra ti. Esa acción no depende de mí ya. Eso ya depende de la policía. Y por eso sí es por lo que tendrías que denunciar. Por eso sí es por lo que tú tendrías que denunciar. Ahorita que de repente estoy grabando este video cuando él está en su arco de denuncias, pues resulta que pues está denunciando por cosas que no tienen que ver nada. ¿Por qué no tienen que ver nada? Está denunciando que por derechos de autor, está denunciando que si de repente usan su imagen, está denunciando no con el objetivo de a lo mejor irse contra las personas que sí le están haciendo un daño, como estas personas, de que lo estaban cazando con armas blancas y todo. Esto sí es denunciable y esto sí es para que tú vayas ante las autoridades y digas, esto me está pasando. Eso sí, pero de repente, en vez de generar esta denuncia bien enfocada a estas personas, lo que haces es denunciar por derechos de autor. Es por derechos de autor, lo estás denunciando para limpiar tu huella digital.
Eso es lo que haces. Y de repente luego preguntas, bueno, luego no, porque técnicamente esta entrevista es antes de, digamos que de del arco de las denuncias, pero de repente es como que, güey, aún así, ¿hay algún momento donde te quejaste de que nadie hace nada más allá de salir a condenar los hechos de las personas que te hostigan? Güey, pues no somos vengadores, no tengo la piel de acero como el Capitán América como dije, para aguantar un navajazo. No me no voy de repente a arriesgar mi integridad por un pedo en el que tú te metiste y encima por una causa que no comparto. A lo mejor me la cuestionaría el pasar a algo físico, si por lo menos fuera por una causa que a mí legítimamente mi convicción me llame. Porque al final hacer algo físico contra el acoso de Espartaco, contra el acoso que es acoso, de repente, como dije, ya no me compete a mí. Ya no me compete a mí, ya no le compete a nadie de los que hablan y critican a Espartaco en internet, ya no le compete a nadie. Ya no le compete a nadie. Y si de repente alguien lo hiciera, creo que eso por lo menos debería ser... O sea, si alguien se atreviera a lo mejor a formar un escuadrón en defensa de Espartaco y armarse contra las personas que lo acosan o algo así, creo que por lo menos debería ser por una convicción de repente, no sé, por una causa que a ti te parezca que por lo menos estés de acuerdo con ella. Y de repente me hablas para defender al Espartaco. Nope, pero eso ya no compete. Eso creo que ya no compete a nadie más que a las autoridades competentes, y Espartaco debería ir a las autoridades competentes a denunciar por esto. No por los derechos de autor, por esto. Si esto es cierto, que puede que lo sea, por esto es por lo que tiene que denunciar al final. Pero bueno. De perspectiva mejor me callo, no voy a decir nada. Ya nos ha quedado claro, ¿no? O sea, evidentemente lo has dicho en otros videos. Entonces no veo por qué no pudieras decirlo. O sea, ¿cómo crees tú que deberían detener el acoso? Pues debería haber castigos más fuertes para empezar, la ley debería hacer su trabajo, pero pues son cosas que no ocurren, son cosas que viven en el ideal. Ok, muy bien. La ley debería hacer su trabajo y este diálogo envejeció muy mal, muy mal. Porque a ver si la ley debería hacer su trabajo, eso ni qué. Es para cuestionarse y reflexionar si de repente con Espartaco lo está haciendo. O si de repente deberían hacerlo en defensa de Espartaco, porque pues este acoso pues proviene de algo que el Espartaco mismo dijo y de repente muy presuntamente hizo sobre algunas cosas que hizo. Ok, hasta ahí está bien. Pero al fin de cuentas sí, la ley debería mejorar los castigos respecto al acoso que recibe Espartaco. Ahora, pasa que sí, la ley debe hacer su trabajo y debe ser más funcional a como es en nuestro país, pero resulta que también es que no me gusta usar este pinche argumento porque luego lo usan desde la misma ley para justificarse, pero también depende un poco del ciudadano denunciar. También depende del ciudadano denunciar. No me gusta usar este argumento porque luego la propia ley lo usa como justificación de pues todos exigen justicia pero nadie denuncia. Es como que detesto la forma en la que se usa de excusa, pero al final hay un punto cierto. La ley no puede saber que te pasó algo injusto si no denuncias. Y para que empiece a haber castigos más severos, creo que lo primero que debería hacer el Espartaco era denunciar. Mira, me voy con este carnal. Era denunciar de repente. Y bueno, pues ya sabemos que el güey sí denunció, pero no denunció nada de que lo anden acosando. No denunció nada de que lo anden digamos que lo anden cazando con arma blanca ni nada de eso. Sino que denunció derechos de autor. Derechos de autor. Medio. Y eso también es cuestionable, que medio estaba instrumentalizando a la ley
porque se estaba valiendo de mira, este carnal tiene una minigun láser, está genial. Porque luego también se puede decir que este carnal, por lo menos en una opinión propia, y una opinión que puede terminar siendo errada, este carnal lo que estaba haciendo era medio instrumentalizar la ley. Medio instrumentalizar la ley porque estaba instrumentalizando la ley. Estaba instrumentalizando la ley. Ay, Dios mío, que explotó por allá. Estaba medio instrumentalizando la ley, pero la estaba instrumentalizando en como que para un beneficio propio personal, para un interés muy personal que era limpiar su huella digital. O sea, le estaba instrumentalizando, estaba de repente viendo si le daban el papel de derechos de autor del instituto de derechos de autor, y lo estaba esperando para de repente ir y denunciar a YouTube, aun cuando, ir y denunciar a YouTube que bajara los videos de él, aun cuando todos los videos que de repente él tiene, pues resulta que pues caben perfectamente en lo que es fair use. En México no hay fair use, pero también se contempla que se protege la libertad de expresión siempre y cuando esta se dé a partir o sea, más bien, existen los derechos de autor y estos no se pueden violar siempre y cuando más bien estos pueden saltarse o pueden no aplicar en situaciones donde los derechos de autor o algo con derechos de autor se use con un sentido de crítica. O sea, de repente el güey quería saltarse eso y quería tener su papel de derechos de autor para decir, no, pues yo mando a bajar todos los videos en sí todos los videos de repente que cumplen con ser una crítica de YouTube y todo eso. O sea, el carnal se quiere instrumentalizar de una forma en la que no se usa a las leyes, al sistema de leyes y al sistema de leyes y al sistema de YouTube, a las leyes en sí. Es como que por eso este diálogo envejeció demasiado mal, porque sí, debería haber castigos más severos, pero pues, carnal, los castigos más severos también se hacen a partir de ser sincero a la hora de que tú decides usar la ley, de que tú decides usar la denuncia de un sistema. Ahí es cuando también se puede mejorar, digamos que el sistema de leyes, el sistema de reglas de alguna plataforma o lo que sea, para mejorar que los castigos sean más severos. Pero si tú te aprovechas de eso y lo instrumentalizas de una forma en la que no, lo usas de una forma en la que no se debe usar esa ley, pues al final, maldita sea, no le quiero dar la razón a las autoridades de repente, pero sí es cierto, güey. O sea, si tú no denuncias, si tú no haces las cosas bien, muy difícilmente la ley puede hacer las cosas bien por ti. O sea, y no me gusta esa frase porque es justificar demasiado a las personas que están en las autoridades cuando hacen cosas, cuando hacen de repente cosas, cuando tienen fallos en sí, cuando hacen cosas fallando en sí. Pero es muy cierto también, hay algo de verdad y algo de mentira en esa frase. En efecto, la ley no puede funcionar bien si tú como persona no te prestas a usar bien la ley, si no denuncias, o si no denuncias por las cosas realmente que te pasan. Es como que, pues güey, pues así no creo que puedas exigir que la ley sea más justa y tenga mayores castigos y sea más eficiente, porque para empezar tú no estás aportando a que pueda ser así. Tú estás directamente gastando recursos digamos que de las leyes o de una plataforma para tu beneficio muy personal, demasiado personal e injusto hasta cierto punto. Me parece que eso es para reflexionar. Pero bueno, creo que hasta aquí voy a dejar esta parte del Let's Play. Bueno, no del Let's Play, de esta partida de Grand Theft Auto, reaccionando a la entrevista de Spartaco 18. Entonces, creo que por el momento lo dejo hasta aquí. Y tú que estarás viendo este video, gracias por verlo. Y, ay, perdón, señor. Y creo que nos veremos hasta la próxima. Bye, bye.